Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor. Estamos en una misión muy bella. Es un empeño en muchos lugares del mundo y también aquí en Colombia. Es el empeño por la reconciliación. De hecho, nuestra diócesis de Barranca Bermeja está con esa tarea específica. Este año particularmente, la reconciliación es la palabra que atraviesa el plan pastoral de la diócesis de Barranca Bermeja. ¿Qué hablamos el día de ayer? Sé que muchos de ustedes ya estuvieron. Decíamos que la reconciliación es 4 cosas y dimos 4 palabras. La gente de ayer tenía muy buena memoria. No sé si con todas las horas que han pasado ya se les olvidó, se les borró completamente el disco duro y entonces hay que repetir la conferencia de ayer, pero creo que no. Son gente que tiene buena memoria. Entonces, a ver, ¿cuáles eran las 4 palabras? La reconciliación es un descubrimiento. Tengo que darme cuenta que la violencia es estéril, que la violencia finalmente produce una espiral de muerte. En segundo lugar, la reconciliación es una decisión. Una decisión que implica vencer la injusticia y vencer a la violencia. Y ese va a ser nuestro punto de partida en esta predicación de hoy. Entonces, segundo es una decisión, tercero es un camino que empieza en cada uno de nosotros. Por eso decíamos, es necesaria la reconciliación con Dios, la reconciliación con uno mismo y su pasado, su familia. Una persona que rechaza a su familia, una persona que tiene un odio metido ahí en el corazón contra el papá, contra la mamá. Una persona que está en conflicto con su origen, con su raza, con su estatura, con su figura, con su sexo. Yo no quiero ser hombre, quiero ser mujer. Es una persona que tiene un conflicto adentro. Y ese conflicto le lleva a centrar su atención básicamente en eso. Es algo que hay que tratar con caridad, pero hay que tratarlo. Entonces hay que vencer. Hay que lograr la reconciliación con Dios, la reconciliación con uno mismo y con su pasado, su familia, su sexo. Y luego la reconciliación con los que piensan distinto. ¿Qué voy a hacer yo con la gente que piensa distinto? ¿Los voy a aplastar? ¿Me voy a dejar aplastar por ellos? No, tenemos que encontrar una solución diferente. Y luego hablábamos de la reconciliación con los enemigos, que es uno de los temas más importantes de la predicación del día de hoy. Entonces, por eso decíamos que la reconciliación es un camino que empieza en la reconciliación con Dios, luego con uno mismo, luego con los que piensan distinto y luego con los enemigos. Fíjese que es un caminito. Eso no se puede empezar por el final porque es muy difícil, muy difícil. Una persona que no tenga reconciliación con Dios, una persona que no tiene reconciliación consigo misma, es una persona que va a encontrar dificultades insalvables en su relación con los demás. Por eso también hay personas que se vuelven hipersensibles. De todo se sienten ofendidos. No toleran que otro piense diferente porque ya me estás ofendiendo. Esto sucede en muchas partes. En Europa, por ejemplo, tenemos el caso, aunque eso ha sido manejado con mucha política, tenemos el caso de que los musulmanes, por ejemplo, dicen: no me puedes poner una cruz porque me estás ofendiendo, tu cruz me ofende. Entonces hay gente que se ofende por todo, pero es por eso. Las personas llevan conflictos adentro y el conflicto que yo llevo adentro lo proyecto hacia afuera. Entonces yo siento ofensas en todas partes, veo guerra en todas partes. Hay gente con la que uno tiene que estar de acuerdo, porque si uno no está de acuerdo de una vez: homófobo, eres un enemigo, me estás discriminando, me estás humillando. No, yo no lo estoy humillando a usted, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con usted. Son dos cosas distintas.
¿Qué tal que tengamos que estar de acuerdo con todo? ¿O me está diciendo usted que yo tengo que estar de acuerdo con usted para que usted no se sienta ofendido? Fíjate las confusiones a las que llegamos. ¿Por qué? Porque no hacemos el camino de la reconciliación. El camino de la reconciliación empieza por reconciliación con Dios, sigue con la reconciliación con uno mismo y lo que uno es. Sigue después con la reconciliación con los que piensan diferente. Y por último, de lo cual vamos a hablar hoy, la reconciliación con los enemigos. ¿Cómo es posible con aquella persona que me ha hecho daño, que me ha lastimado, que me ha causado heridas? ¿Es posible la reconciliación? Desde nuestra fe cristiana sabemos que sí es posible y sobre eso vamos a hablar. Entonces llevamos: la reconciliación es descubrimiento, la reconciliación es una decisión, la reconciliación es un camino, y nos falta la cuarta y última: la reconciliación es un regalo. Si uno es cristiano y católico, no le cuesta mucho trabajo experimentar ese regalo, porque resulta que nosotros tenemos esa maravilla que se llama el sacramento de la confesión. Bueno, ese fue nuestro tema de ayer. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy práctico, porque me dijo el padre Henry y me lo confirmó el señor obispo, monseñor Camilo. Queremos que haya un sentido muy práctico. Más que muchas teorías, necesitamos directrices y necesitamos hacer operativos estos pasos en la reconciliación. Entonces nuestro título el día de hoy es Espacios de Reconciliación. Espacios de reconciliación. Vamos a hablar de cómo es posible ir creando espacios de reconciliación. A manera de motivación, le voy a recordar dos cosas. Una tomada de la ciencia y otra tomada de la Biblia. Tomada de la ciencia, le voy a recordar cómo se diseñan y cómo se realizan los antibióticos en los laboratorios. Cuando hay que luchar contra una infección, especialmente si es una infección muy fuerte y muy contagiosa, se hace lo que se llama un cultivo. ¿Qué es un cultivo? Se toma una población del agente infeccioso, normalmente es una bacteria. Se toma una población de esas bacterias y se le da abundante alimento. Hay que prepararle una suculenta comida a esas bacterias, y esas bacterias son cultivadas en un platito. En esa vasija, normalmente cilíndrica, un plato pando, donde se cultivan esas bacterias. Por supuesto, la bacteria llena completamente ese plato, porque está comiendo a gusto lo que le gusta a las bacterias. No me pregunten ahora qué es lo que le gusta a las bacterias, porque yo no soy bacteria. Entonces, no sé, pero habrá quien sabe. Entonces tenemos el plato lleno de bacterias. ¿Y cómo se prueba el antibiótico? El antibiótico se prueba echando una dosis medida en un punto de ese plato. ¿Y qué sucede? Que ese antibiótico, si es bueno, pues empieza a eliminar las bacterias, ¿cierto? Entonces forma un espacio. Entonces, haga de cuenta, este es un mecanismo audiovisual aquí, ¿no? Haga de cuenta que este es todo el plato. Mire el plato de bacterias. Aquí está todo el plato. ¿Ya lo vio? Mire, este círculo grande. Y dentro de ese círculo grande echan una gotica del antibiótico, una dosis medida. Y se dan cuenta que en todo ese círculo grande se forma un círculo pequeñito. Ese círculo pequeñito es el círculo que ha sido limpiado por el antibiótico. Por supuesto, si el antibiótico es de mala calidad, el circulito del antibiótico va a ser pequeñito, porque quiere decir que casi no elimina bacterias. Si el antibiótico es realmente muy bueno, entonces una gotita del antibiótico y se forma un círculo muy grande que demuestra que el antibiótico es eficaz en una gran cantidad de la población original de bacterias. Así se estudian los antibióticos en el laboratorio. ¿Qué quiere decir eso?
que lo que están haciendo los científicos con ese antibiótico, que luego puede volverse, qué sé yo, un medicamento y puede llegar a nuestras farmacias, a nuestras droguerías, lo que están haciendo es evaluando la eficacia. ¿Y cómo se evalúa la eficacia? En el espacio de salud, el espacio de victoria. Ese circulito que hace el antibiótico es el espacio de victoria, es el espacio de victoria sobre la bacteria. Así se evalúan los antibióticos, así se sabe si el antibiótico es bueno o no es tan bueno. Y eso es lo que nos toca hacer también a nosotros. Nosotros no podemos resolver, quisiéramos, pero no podemos resolver todo el problema de la violencia en el mundo. Tristemente hay muchos lugares de violencia en muchas partes del mundo, entre tribus en África, entre Chechenia y Rusia, entre Ucrania allá y la antigua Unión Soviética, entre Escocia e Inglaterra, entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Hay muchos lugares donde hay conflictos, hay muchos lugares donde hay violencia. Nosotros tal vez no podemos resolver todo el problema del plato grande, pero sí podemos crear espacios de reconciliación. Y ese es el desafío que yo quiero dejarte en esta oportunidad, que nosotros, tú y yo, seamos espacios de reconciliación. Luego vamos a ver cuáles son esos espacios y cómo en esos espacios hay que atacar las bacterias de la violencia. Las bacterias más agresivas de la violencia tenemos que tratarlas ahí. Entonces, esa es la comparación que te ofrezco desde el punto de vista de la ciencia. Vamos a crear espacios de reconciliación, espacios de paz, espacios de reconciliación. Por darte una idea, vamos adelantando tema de lo que vamos a decir después. Por darte una idea, ¿qué tal una relación de pareja? ¿Sabías que la mayor parte de la violencia empieza en la pareja? ¿Sabías que la pareja muchas veces es escenario de violencia? Y ese escenario de violencia porque es conflicto entre poderes, porque es conflicto de manipulación, porque es lugar de dominación y de humillación. A veces, con frecuencia, del hombre hacia la mujer, pero también dominación de la mujer hacia el hombre. ¿Te das cuenta que ahí empiezan las semillas de violencia? Es que a veces nos resulta muy fácil sacar el dedo índice y acusar y decir: esos guerrilleros, esos paramilitares, el gobierno, y le damos nombres, el gobierno del presidente tal o del presidente tal, la clase social, los ricos, los pobres, los comunistas, y estamos mirando hacia afuera. Pero tenemos que entender que los espacios de reconciliación empiezan en nosotros mismos. Y por eso tendremos que hablar del corazón, de la pareja, de la familia. De eso tenemos que hablar. Ahí es donde están las verdaderas semillas, los primeros espacios de reconciliación. Esa es la comparación científica. Y hay un dato bíblico que también tiene que alentarnos muchísimo, muchísimo. Jesucristo, en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, versículos del 1 al 12, trae las famosas bienaventuranzas. Y no se nos debe olvidar que hacia el final de las bienaventuranzas hay dos textos que nos interesan mucho. Dice Jesús: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y dice también Jesucristo: bienaventurados ustedes cuando los persigan, los calumnien, los maldigan y digan toda clase de improperios contra ustedes porque son mis discípulos. Esas dos bienaventuranzas tienen mucho que ver con el trabajo por la reconciliación y la paz. Esas dos bienaventuranzas son muy importantes. El trabajar por la paz, bienaventurados los que trabajan por la paz. Entonces debemos entender que cuando nosotros vamos creando esos espacios que estamos llamando espacios de reconciliación, tenemos que entender que no estamos solos. Tenemos que entender que en esos espacios de reconciliación
Jesucristo con su bendición nos está fortaleciendo. Él está detrás de nosotros y al lado de nosotros y adentro de nosotros, haciendo posible el milagro de la reconciliación. Eso es posible. Entonces son las dos comparaciones. Una, la imagen científica, para que entendamos qué es crear un espacio libre de bacterias. Y otra, la imagen bíblica, para que comprendamos que en ese combate no estamos solos. Jesús está detrás de nosotros, Jesús está al lado nuestro y Jesús está en nosotros en esta hermosa tarea de la verdadera reconciliación. Bueno, con esa introducción retomemos una frase de nuestra predicación pasada. Decíamos, la decisión por la reconciliación implica dos cosas: detener la injusticia y detener la violencia. Detener la injusticia y detener la violencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cada espacio de reconciliación tiene que ser un espacio donde nosotros detenemos la injusticia, le ponemos un freno a la injusticia. Y un lugar donde le ponemos un freno a la violencia. Pero descubrir la violencia, sobre todo esa violencia que no es obvia, porque hay violencia que es obvia. Cuando se pone una bomba y se estalla un oleoducto, ahí se ve la violencia. Cuando hay un atentado y mueren personas, ahí se ve la violencia. Cuando una mujer es secuestrada, violada, es evidente, patente y dolorosa la violencia. Pero es que las raíces de la violencia no siempre son así de claras. Entonces, la decisión de crear espacios de reconciliación implica la decisión de abrir los ojos mucho, pero mucho, para descubrir esas otras formas de violencia, esas otras formas de opresión que no son obvias y que están ahí y que muchas veces están alimentando las grandes violencias. Por eso he querido recordar esa frase, darnos cuenta de las injusticias. Y yo creo que este es el momento de ya empezar a presentar algunos espacios. ¿Cuáles son los espacios que nos interesan? Vamos a mencionar aquí 5 para los apuntes de ustedes. El primer espacio de reconciliación es tu propio corazón. Ahí empieza. Y sin ese no se da lo demás. Espacio de reconciliación, tu corazón. Segundo, la pareja. La pareja. Tercero, la familia. Cuarto, la comunidad. Y nos referimos sobre todo a las pequeñas comunidades que son tan importantes dentro de la pastoral. Por ejemplo, aquí en la diócesis de Barrancabermeja, nuestras pequeñas comunidades, ya sean grupos de oración, ya sean cenáculos, ya sean grupos de formación, grupos juveniles, comunidades de base, quedan también algunas. Todas esas pequeñas comunidades tienen que ser espacios de reconciliación. Y luego vamos a hablar de la sociedad como espacio de reconciliación, que es donde vamos a mencionar las rupturas que se dan con los enemigos. Entonces repito las 5: el corazón, la pareja, la familia, la pequeña comunidad y la sociedad. Son los 5 espacios que vamos a ver. Y en cada uno de esos espacios vamos a afinar nuestro oído, vamos a abrir bien los ojos y vamos a buscar cuáles son, mis hermanos, cuáles son esas injusticias, muchas veces escondidas, cuáles son esas violencias, muchas veces sutiles, con las que estamos alimentando a un monstruo llamado violencia. Si nosotros llegamos a desenterrar, si llegamos a sacar esas semillas perversas, estaremos haciendo la labor del buen agricultor. A nadie se le ocurre cultivar un campo si no quita primero la maleza, porque sabe que la maleza se va a quedar con lo mejor de los elementos nutritivos del suelo y del agua. Entonces a nadie se le ocurre cultivar si no limpia primero. Tiene primero que limpiar el campo.
Y una vez que lo ha limpiado de todas esas malezas, entonces ya tiene esperanza de un buen cultivo y de una buena cosecha. Empecemos entonces con el primer espacio de reconciliación, el corazón. ¿Cómo puede uno identificar? Esta parte a mí me parece tan bonita porque tiene mucho de psicología, solo que nosotros lo miramos, yo lo llamaría psicología cristiana y católica. ¿Cómo puede uno identificar injusticias, desequilibrios, tensiones que uno tiene adentro? ¿Cuáles son los síntomas de que no tienes paz en tu corazón? Porque hay que buscar síntomas. Tiene que haber síntomas. Tú sabes lo que hace el médico. El médico lo que hace es buscar síntomas. Si la persona presenta taquicardia, si la persona tiene fiebre, si la persona tiene dolor, hay que ver cuáles son los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de que tu corazón no es un espacio de reconciliación? Vamos a comentar 4 síntomas. Aquí siempre vamos por orden y vamos haciendo nuestras listas. Por eso me encanta la gente que toma apuntes. Los que no toman apuntes, yo asumo, tienen una memoria impresionante, una memoria portentosa, entonces todo se les queda, bendito sea Dios. Entonces, 4 síntomas. 4 síntomas de que no hay paz en tu corazón. Primero, muy preocupante, necesidad permanente de ruido. Cuando una persona necesita a todas horas ruido o música, algo que le esté sonando, esa persona no tiene paz. Esa persona está huyendo del silencio. Y apréndete esta frase: el que está huyendo del silencio está huyendo de sí mismo. Hoy muchas personas están huyendo de sí mismas. Tienen que estar oyendo algo todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que estar oyendo algo. Oyen sobre todo música. La gente oye mucha música y hay muchos servicios que están definidos, están diseñados exactamente para eso, para que tú estés oyendo. En internet, por ejemplo, hay unos servicios que son famosos en el mundo entero. Algunos funcionan en Colombia, otros no. Pero en internet es famosa una cosa que se llama Pandora. Pandora es un servicio que sirve para eso, un servicio de música permanente, todo el tiempo te da música. Hay otra cosa que utilizan muchos jóvenes que se llama Spotify. Spotify es un servicio de música permanente. Entonces, tú mantienes tu Spotify, tienes unos buenos altavoces, ojalá de una buena marca, y todo el día, toda la noche, todo el tiempo, ruido. Mal síntoma, muy mal síntoma. Te repito la frase: el que está huyendo del silencio está huyendo de sí mismo. Porque la persona que no soporta el silencio, yo no digo que uno tenga que vivir como los monjes cartujos, que se dice que no pronuncian palabras salvo el oficio divino durante años. Yo no digo ese extremo. Pero la persona que no es capaz de aguantar el silencio, algo anda mal ahí. ¿Por qué? Porque el silencio es como el espejo acústico. Oye esa frase. Así como un espejo, en el sentido usual de la palabra, me devuelve mi imagen, y mirando ese espejo me puedo dar cuenta: oye, mira, me están saliendo arrugas, tengo más canas que el año pasado, ¿qué está pasando? Este ojo está congestionado, tiene como conjuntivitis. El espejo me devuelve mi imagen, el silencio me devuelve el sonido de mi corazón. El silencio es un espejo acústico. Y cuando yo huyo del espejo, imagínate una persona que no quiere verse nunca en el espejo. Muy posiblemente esa persona tiene un problema, tiene un complejo. Como aquella señora que fue donde el psicólogo y le dijo: doctor, tengo complejo de fea. El doctor le dijo: bueno, complejo no. Entonces dése cuenta que cuando uno huye del espejo, ¿qué pasa cuando uno huye del espejo? Que no quiere verse, porque no quiere aceptar lo que el espejo le está diciendo. El espejo le está diciendo: usted es un cachetón, eso es lo que es usted. Yo no quiero admitir eso. Entonces fíjese que el espejo me devuelve visualmente. El silencio, yo lo llamo ¿qué? Espejo acústico.
Porque cuando estoy en silencio, necesariamente van surgiendo voces. Las voces de mis miedos, las voces de mis rabias, las voces de mis frustraciones, todo eso va saliendo. Por eso hay personas que no quieren hacer retiros espirituales serios. Yo creo que toda persona debe tener alguna vez la experiencia de los retiros espirituales en verdadero silencio. El muy querido San Ignacio de Loyola, gran maestro espiritual, él decía que los ejercicios espirituales eran imposibles sin silencio. Tiene que ser en silencio, porque en el silencio es donde van a surgir esas voces verdaderas. Entonces fíjate, tu corazón no es un espacio de reconciliación. Si tú tienes que estar con Spotify a todas horas, póngame un radio, ponga un ruido, algo que me entretenga, estás huyendo del espejo acústico. No quieres escuchar. Segundo síntoma preocupante: cuando tú, en el momento de tomar una decisión, sientes que le estás demostrando algo a alguien. Ese está más difícil que el anterior. Pero es que he visto que esto se repite mucho. Hay muchas personas que toman decisiones no pensando en lo que es mejor, no piensan en eso, sino su criterio es cómo va a reaccionar tal persona, cómo va a reaccionar mi papá, mi mamá, mi suegra, mi suegro. Estoy pensando en cómo va a reaccionar otra persona. Hay un ejemplo que yo siempre cuento cuando hablo de esto. Es el ejemplo de una muchacha que estaba en séptimo, octavo semestre. Estaba estudiando por allá, vamos a suponer, derecho. Estaba estudiando leyes. Y entonces nos ponemos a conversar y me dice ella: a mí no me gusta lo que estoy estudiando. Le digo: ¿y lo vas a dejar? ¿Vas a cambiar? ¿Qué has pensado? No, lo voy a terminar. ¿Y por qué vas a terminar si te has dado cuenta que no es tu carrera? Si además tú misma me has dicho que no quieres ejercer el derecho. Si además tú me dices que apenas termines el derecho te vas a dedicar a otra cosa. ¿Para qué vas a perder ese año y medio, esos 2 años de tu vida? ¿Para qué los vas a perder? Si no te gusta, no lo vas a ejercer, es una pérdida de dinero. ¿Por qué lo haces? Me responde ella: porque mi papá me ha dicho toda la vida que yo no soy capaz de acabar nada, y yo le tengo que demostrar a él que sí. Entonces fíjate que esa persona, dentro de ella, fíjate el conflicto que tiene esa persona adentro, porque esa persona lo que está es: tengo que demostrarle, en ese caso a mi papá, tengo que demostrarle a mi papá que sí soy capaz de acabar eso. Entonces tú te imaginas la tortura que es estar 1 año y medio, 2 años, 3 años, yendo a clase, presentando exámenes, haciendo trabajos, todo lo que le toca a un universitario muchas veces, trasnochar y sentir: esto no es lo mío, pero voy a entregar este trabajo. Esto no es lo mío, pero voy a presentar este examen. Esta no va a ser mi vida, pero tengo que ir a clase. Es una tortura. Esa persona está en un conflicto horrible por dentro. ¿Pero por qué lo hace? Porque siente que tiene que demostrarle algo a alguien. Entonces tú tienes que preguntarte: ¿yo tomo mis decisiones porque tengo que demostrarle algo a alguien? Esa es una pregunta que te ayuda a descubrir si tu corazón es un espacio de reconciliación. Porque si la respuesta es: yo estoy haciendo lo que hago porque tengo que complacer a mi papá, porque tengo que complacer a mi novia, porque tengo que quedar bien, porque tengo que demostrarle algo a alguien. Si esas son las razones que te mueven, perdóname que te diga, realmente no eres libre y realmente estás con un conflicto adentro, un grave conflicto adentro. Tercer síntoma preocupante dentro de esta exploración del propio corazón. ¿Tú has hecho un inventario de tus miedos? Todos evidentemente tenemos alguna clase de miedo. No es pecado que uno tenga temores o miedos, no es pecado. Pero yo estoy hablando aquí no de que uno tenga temores o miedos, sino de aquellas personas
que no quieren enterarse de cuáles son sus verdaderos temores, cuáles son sus verdaderos miedos. Porque el miedo que tú conoces y enfrentas te hace grande. El miedo que no conoces o que no enfrentas te hace cobarde. Porque el miedo que no enfrentas se vuelve un fantasma. Escriba esa frase que le sirve. El miedo que no enfrentas se te vuelve un fantasma. Es un fantasma que te persigue. Y muchas personas no logran clarificar cuáles son sus fantasmas. Esto nos pasa a todos. Esto nos pasa a todos. Les voy a contar, por ejemplo, el caso de un amigo que yo conocí cuando era seminarista. Él, por supuesto, estaba formándose para su sacerdocio. Y este hombre tenía un miedo muy grande. Resulta que él no fue muy brillante en sus estudios. Nosotros sacerdotes tenemos que hacer estudios de filosofía, de teología, y este hombre, vamos a decir que no era realmente el más brillante, o sea, le costaba mucho trabajo. Y lo que más le costaba trabajo a él, ¿qué era? Cuando tenía que hacer exposiciones en público. A ver, va a exponer usted el tema de las cruzadas la semana entrante. Ay, esa semana ese pobre hombre no dormía, adelgazaba, sudaba frío, se ponía pálido. En fin, se enfermaba porque él sentía que no le iba a salir bien y se llenaba de pánico. Tenía lo que llaman pánico escénico. Le costaba mucho trabajo hablar en público. Como a mí, bueno, un poco menos. En fin, entonces, este señor sufría mucho cuando le tocaba hacer una exposición en público. Pero finalmente fue sacando adelante sus estudios. De hecho, nunca perdió ni una materia, pero siempre con ese temor. Y entonces él trasladó su miedo en la preparación intelectual y académica, lo trasladó al tema de la predicación. Porque entonces él sentía, yo voy a ser un mal predicador, nadie me va a entender, mis homilías no van a servir, la gente se me va a distraer, se van a poner a conversar. Mírenlos, ya están allá conversando, ya están conversando, ¿sí se da cuenta? Entonces se van a distraer, no me van a poner cuidado. Y ese temor estaba siempre ahí, siempre ahí. Pero ese temor, ese miedo, no lograba salir a flote. Era como un miedo que él tenía que se traducía en una inseguridad. Y él creía que él estaba inseguro. Oiga esto tan interesante, que él estaba inseguro de su vocación sacerdotal. Y él no tenía dudas de su vocación, él tenía dudas de qué tanto podía predicar, porque le costaba mucho trabajo expresarse y le costaba trabajo hablar en público. Entonces fíjate, cuando uno no clarifica cuáles son sus temores, uno puede tomar decisiones horrorosas. Cuando este hombre estaba de diácono, ya le faltaban unos pocos meses para ordenarse, él prácticamente estaba convencido, yo debo dejar esto, yo mejor no me ordeno, yo creo que yo no tengo vocación. ¿Y de dónde venía toda esa inseguridad? No era que tuviera dudas en realidad de la vocación, tenía dudas era del tema de la predicación, porque le costaba trabajo, le había costado trabajo la parte académica. Bueno, toda esta historia de mi amigo sacerdote que finalmente se ordenó gracias a Dios y pudo tomar en serio su vocación y pudo ¿qué? Enfrentar su miedo. Acuérdate, el miedo que no enfrentas se te vuelve un fantasma. Los fantasmas existen, se llaman los miedos que no has afrontado, los miedos que no has enfrentado. No es pecado tener miedo. El miedo es una respuesta perfectamente natural que muchas veces preserva del peligro. Imagínate una persona que va a 130 kilómetros por hora por una carretera y no siente nada de miedo. 170 kilómetros por hora, no tengo nada de miedo. Acaba muerto tal vez. Y murió sin miedo. Eso no sirve. Entonces el miedo es una señal normal. Es normal que uno sienta temor. Es normal que uno dude. Pero lo importante es la capacidad de enfrentarlo, de conocerlo, de poder clarificar. Realmente el miedo que yo tengo es este. Le voy a dar otro ejemplo. Le di un ejemplo de los sacerdotes. Ahora le voy a dar un ejemplo de una persona casada. Figúrese lo que pasa en una pareja. Este es un muchacho que tiene inseguridades.
Muchos hombres tienen o tenemos o hemos tenido inseguridades de tipo sexual. Este es un muchacho con una gran inseguridad sexual, gran inseguridad. La mayor parte de los muchachos cuando pasan por la pubertad se hacen una cantidad de preguntas. ¿Soy normal? ¿Me estoy desarrollando bien? ¿Yo sí funcionaré bien? Hasta preguntas que no se dan como pena y como ternura mencionarlas aquí. ¿Será que el tamaño es el correcto? Y detrás de todas esas cosas hay muchas inseguridades en los varones, muchas. Entonces, ¿qué pasa? Que un muchacho, esta es una historia de la vida real, un muchacho con todas esas dudas sobre su masculinidad y sobre si él funciona, ¿será que soy impotente? ¿Será que sí puedo o no puedo? ¿Seré lo suficientemente hombre o no hombre? Esas dudas las tienen muchos jóvenes, muchísimos. Y entonces, ¿qué pasa? Que él, para reafirmarse en que sí soy hombre, empezó a tomar una serie de actitudes agresivas. ¿Con quién? Con la novia que tenía. Entonces él sentía que cuando hablaba así duro, y cuando era así como agresivo, y cuando él era así como fuerte, en el fondo, ¿qué estaba tratando? De afirmarse. Yo sí soy hombre, yo sí tengo control de la situación, yo sí puedo. Yo les digo, con más de 25 años de sacerdocio, les puedo decir con conocimiento de causa, la mayor parte de la agresividad masculina es pura inseguridad, pura inseguridad. Y la mayor parte de esa inseguridad tiene que ver, en primer lugar, con el desempeño sexual, y en segundo lugar, con la cuestión estética. Cada vez hay más hombres inseguros a partir del aspecto de su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura que no solo para la mujer, sino cada vez más para el hombre, tiene estándares de que uno tiene que ser bonito, que uno tiene que ser delgado, que uno tiene que ser apuesto, que uno tiene que ser no sé cuántas cosas. Y además, ¿por qué quieren que estemos metidos en todo ese pensamiento? Pues porque quieren vendernos una cantidad de productos también para los hombres. Entonces, tú tienes que utilizar tal loción, tienes que utilizar tal crema de afeitar, tienes que utilizar no sé qué para la piel, para que estés bonito, para que no tengas esa piel brillante. No, lo importante es un rostro mate. Eso es lo último. Hay que tener rostro mate. Yo para eso no soy tan bueno realmente. Pero hay que tener rostro mate, ser alto, delgado. El abdomen se llama six-pack. Usted tiene que vérsele perfectamente los abdominales. Entonces mucho hombre se siente inseguro en su físico, siente que no. Dice, bueno, pero ¿yo qué hago? Soy zaporrito, con esa cara mantecosa con la que vivo todo el día. Entonces nadie me va a querer. Estoy demasiado negro, estoy demasiado blanco, estoy demasiado... Entonces todas esas inseguridades, si uno no las afronta, se le vuelven fantasmas. Y esos fantasmas no dan paz. Y esos fantasmas están detrás de la agresividad de mucho hombre, sobre todo, de mucho hombre. En las mujeres también se presentan algunos fantasmas y algunas inseguridades. Pero creo que por ahora el tema está claro hasta donde lo llevamos. Entonces fíjate, síntomas de que el corazón no está en paz. Llevamos 3. Primero, que la persona necesita ¿qué? Ruido y ruido a todas horas. Póngame música, alguna cosa, la otra, algo que suene ahí. Incluso ponen alguna cosa que algunos estiman que se llama música, el reggaetón. Entonces, póngame ahí algo de reggaetón, lo que sea, algo que suene, algo que haga ruido. Segundo, hemos dicho cuando tú estás demostrándole algo a alguien, llevas por dentro un conflicto. Tercero, los miedos que no has afrontado, gravísimo. Esos miedos que no has afrontado es algo que está ahí adentro de ti. Y le repito, espero que por última vez le repito la frase: los fantasmas sí existen, se llaman miedos que no has afrontado. Esos son los principales fantasmas. Eso sí que persigue a la gente de una manera o de otra. Y en cuarto lugar, un síntoma de que tu corazón realmente no ha encontrado la paz, es el hecho de que cuando una persona tiene esa especie de frustración,
se llama como ataques de tristeza. Los ataques de tristeza son señales que da el corazón. Y hay que tomarlos muy en serio, porque hay personas que dicen, y esto le pasa un poco más a las mujeres que a nosotros, un día como con una sensación de tristeza, con unas ganas de llorar, no sé, una cosa exacto, como una predepresión, todavía no es una depresión, pero es como una predepresión, como con unas ganas de llorar. Entonces se pone a mirar un árbol y al árbol se le cayó una hoja. Y entonces le preguntan, ¿usted qué le pasa? Nada, bobadas mías. La gente dice eso, bobadas mías. No son bobadas. Cuidado con las tristezas inexplicables. Cuidado con eso. Porque es que se ha dicho que el cuerpo habla. Y yo digo, el corazón habla. Cuando a ti te dan esas tristezas como inexplicables, como esa sensación de frustración, en las mujeres es más tristeza, en los hombres es más frustración, como una sensación de que yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Yo realmente no estoy haciendo nada, pero bueno, voy a seguir haciéndolo. O sea, no estoy haciendo nada, pero voy a seguir haciéndolo, ¿no? Esa sensación de frustración, esa sensación de tristeza, una tristeza ahí. ¿Sabe cuál es el peligro de las personas que tienen esos ataques inesperados de tristeza o de frustración? Que muy pronto la persona empieza a asignarle a otros la responsabilidad de sentirse bien. Entonces esto le pasa a algunas mujeres casadas. En realidad, hombres y mujeres entre los 40 y 50 años, yo ya pasé por esa etapa, o sea que ya estoy libre de peligro. No, mentiras, nadie está libre de peligro. Entonces, entre 40 y 50 años de edad fácilmente se pasa por esa sensación. Unas sensaciones como de frustración, de que yo en realidad no he hecho nada en la vida, como que a mí nada me ha salido bien, como que lo que yo quería realizar no lo he realizado. Y vienen unas sensaciones y a veces les pasa a las amas de casa, les pasa a las señoras casadas. Tienen 3 hijos saludables que bueno, ahí van creciendo. Y sí, son como buenos muchachos y tienen su esposo y tienen su casa, pero es como una sensación como de vacío, como que yo esperaba más de la vida. Esto no, pero entonces ella misma dice, bueno, en fin, serán bobadas mías. Pero en el fondo, esa persona empieza a buscar afuera algo que le resuelva su sensación de frustración adentro. Entonces, ¿a qué acudimos a veces? A veces, ¿a qué acudimos? Acudimos a estímulos externos, como puede ser en algunos casos el licor. Atención a este problema. El alcoholismo está creciendo vertiginosamente en la población femenina. ¿Sí sabían o no sabían? Está creciendo el problema del alcoholismo en la población femenina. Otras veces nos encontramos unos personajes que en Colombia se llaman cuchibarbis. ¿Qué es una cuchibarbie? Es una palabra compuesta que indica una mujer ya madura que sin embargo quiere tomar comportamientos como de mujer jovencita, incluso casi de adolescente. ¿Y qué es lo que está buscando? Está buscando recuperar la sensación de que yo todavía gusto. Cuidado conmigo que yo todavía gusto. Yo todavía puedo, si me lo propongo, yo puedo todavía hacer mi... Entonces esa persona, y en los hombres también pasa, solo que en los hombres no se llama cuchibarbie, sino se llama viejo verde. Entonces, ¿qué es el viejo verde? El viejo verde es el que intenta sentirse, ¿cierto? Intenta sentirse, yo todavía funciono, soy hombre, mire lo que me levanté, vea. Entonces intentamos, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Solucionando una frustración con algo externo. Otras veces las personas se vuelven, ya lo dije, alcohólicas. Otras veces las personas empiezan en una tónica de reclamo permanente. Esa es la época en que muchos hombres y muchas mujeres se vuelven canzonas. Me disculpan, señoras, pero alguien tiene que decirlo. Se vuelven canzonas.
¿Por qué cansan? Se vuelven cansonas porque en el fondo tienen una insatisfacción profunda con muchas cosas de la vida. Y lo que están haciendo es proyectar esa insatisfacción. Y entonces empiezan a tratar al esposo, al cual muchas veces secan. Empiezan a tratar al esposo como el responsable de su felicidad. Como en el fondo lo que le están diciendo es: tú tendrías que hacer esto y esto y esto otro. Pero en el fondo lo que le está diciendo es: tú tendrías que hacerme feliz. Tú tendrías que hacerme sentir que sí soy importante, que sí soy valiosa. Y que hay en el fondo del corazón de esa persona esos accesos de frustración, de tristeza. Esa persona no tiene paz adentro. Esa persona siente: la vida debería haberme dado mucho más y no me lo ha dado. Por eso le dije que esta parte tenía mucha psicología. Entonces, fíjese, los 4 síntomas preocupantes. 4 síntomas preocupantes de que tu corazón no está en paz. Primero, demasiado ruido, música a todas horas, mantenerse huyendo del silencio porque el silencio es un espejo acústico. Preocupante ese síntoma. Segundo síntoma preocupante, ¿cuál es? Cuando la persona está tomando decisiones en función de otros. ¿Cómo hago para complacer? ¿Cómo hago para justificar? ¿Cómo hago para demostrarle a otros? Esa persona no tiene paz. Tercero, los miedos que no reconocemos. Te repito, no es pecado tener miedo, todos tenemos miedo. Ay, que no me vengan a decir que no tienen miedo, todos tenemos miedo. El día que usted va donde un examen en el médico y le dicen: parece que hay una masita. ¡Ay, Dios mío! Que le digan a usted: hay una masita, le aseguro que esa noche no duerme. Una masita. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esa masita? Quítenme esa masita. ¿Por qué no se disuelve esa masita? Es normal tener miedo. Pero los miedos que no hemos identificado, que no hemos enfrentado, se convierten en fantasmas que nos roban la paz. Ese es el tercero. Y el cuarto, ¿cuál es? Esos ataques de frustración o de tristeza que hacen que en el fondo la persona le asigne la responsabilidad de hacer feliz al otro. En el fondo lo que están diciendo es: tú deberías hacerme feliz a mí. Y esto tiene repercusiones muy grandes en el capítulo que sigue, que es el capítulo de la pareja. Porque ustedes ya se van a dar cuenta qué es lo que va a suceder. Si la persona no ha trabajado su espacio de reconciliación en el corazón, usted se da cuenta. Bueno, brevemente, ¿y qué puede hacer uno entonces para recuperar al corazón como verdadero espacio de reconciliación? Teniendo en cuenta que la gran mayoría de nosotros hemos pasado por esta clase de experiencias. La gran mayoría de nosotros tenemos frustraciones, miedos que no hemos reconocido, dependencias de otras personas a las que creemos que tenemos que demostrarles muchas cosas. Teniendo en cuenta que todos, creo que prácticamente todos pasamos por esto, ¿qué es lo que uno puede hacer para que el corazón pueda llegar a una verdadera paz? Es aquí donde yo no puedo sino proclamar con alegría la amistad que me une con Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, mujer joven, sabia, llena de sabiduría y de pureza. Vivió entre 1347 y 1380. Y esta mujer en el espacio de 33 años dejó hermosísimas enseñanzas. Permítanme que les ponga al servicio de ustedes mi canal en YouTube. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Fray Nelson. Y si usted entra a mi canal así con una sola palabra, Fray Nelson, usted puede buscar enseñanzas de Santa Catalina de Siena. Es una belleza lo que enseña esta mujer. Sobre todo ella enseña algo muy importante: el conocimiento de sí mismo. Santa Catalina de Siena, conocimiento de sí mismo. Ahí tengo, por ejemplo, una serie de videos que no voy a repetir ahora, una serie de videos sobre la enseñanza de ella, cómo ella lo va conduciendo a uno, otros autores también, pero yo le hago propaganda a lo que yo conozco. Cómo ella lo va conduciendo a uno a que uno se conozca realmente, a que uno identifique sus miedos, a que uno identifique sus cobardías, a que uno identifique sus resentimientos. Es decir, la gran solución, la gran respuesta para que tu corazón empiece a ser un espacio de reconciliación es llenarlo de luz, llenarlo de verdad. No le tengas miedo a la verdad, deja de huir.
Deja de huir, sobre todo deja de escaparte a la ciudad del ruido. El ruido no va a ser tu maestro. Tu maestro has de encontrarlo en el silencio, en el encuentro profundo con el Señor. Ahí hallarás quién es tu verdadero maestro. Y ahí vas a percibir, oiga, esto es cierto, esto es verdad. Y a medida que uno se va dando cuenta de sus miedos, de sus frustraciones, de sus dependencias, de sus fugas. Porque fíjate que las 4 palabras en el fondo son esas, para los apuntes, escriba esas palabras. El primero es una fuga, el segundo es una dependencia, el tercero ¿qué es? Un miedo, claro, y el cuarto ¿qué es? Una frustración. Y todos tenemos de eso, mis hermanos. Entonces lo importante es ese espacio interior para recuperar esta verdad. Esto es lo que en realidad me sucede. Entonces no empieces por echarle la culpa al mundo, no empieces por echarle la culpa a tu esposa, no empieces por echarle la culpa a tus hijos, no empieces por echarle la culpa a los de fuera. Empieza por reconocer lo tuyo. Y a medida que tu corazón se va llenando de luz, de verdad y de sabiduría, ahí la cosa cambia. Pero nos enseña la misma Santa Catalina que no es un asunto solamente de la luz. Es necesario descender a esos sótanos del corazón. Pero dice ella, nunca desciendas solo. Ahí es donde entra el plus inmenso que tenemos los creyentes. Entonces llama a Cristo para que bendiga tu ser interior, para que acompañe tus años. Hace poco conocí un programa muy interesante que se llama Penitencia por Amor. Penitencia por amor, para que luego busquen ustedes sobre ese tema, que es muy interesante. Penitencia por amor es una metodología para hacer esto que estamos diciendo del corazón. ¿Qué es penitencia por amor? Es una manera de recorrer la vida que uno ha tenido, pero de la mano de Jesús y de María, iluminando y sanando. Ustedes van a averiguar y van a conocer qué es penitencia por amor, pero yo les resumo aquí. Si usted tiene, por ejemplo, 40 años de vida, penitencia por amor le invita a usted a tener 40 días, un día por cada año. Y en cada año asistir a la Santa Misa, hacer el rosario y estar ante el Santísimo por lo menos 15 minutos. ¿Para qué? Para entregarle a Dios ese año de su vida. Y a medida que usted va haciendo ese ejercicio, usted se va dando cuenta que se va iluminando su corazón. Y usted se va dando cuenta que usted va siendo sanado, porque usted no está solo. Usted no está recorriendo los años de su vida en soledad. Esta vez los está recorriendo de la mano de Jesús y de María. Y usted empieza a darse cuenta que su corazón se va sanando. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que necesitamos sanación. Ese aspecto a mí me encanta de la renovación carismática, que nos habla mucho de la sanación. Entonces, ¿cuál es la respuesta para que tu corazón sea un espacio de reconciliación? Respuesta. La respuesta es, ilumínalo y sánalo. No maltrates más tu corazón. No empieces a decirte, como se dicen algunas personas, ay, pero yo sí soy bien bruto. Ay, pero animal bestia feroz. No se maltrate más. No se diga cosas duras, insultantes o humillantes. No haga eso. No se maltrate más. Usted no tiene que hacer eso. Lo que yo le propongo es, con una metodología como la de penitencia por amor. Hay otras personas que hacen la lectura bíblica diaria y siempre le presentan al Señor lo que están viviendo. Y esa lección divina se llama, ¿no? Seguramente varios han oído esa palabra. Esa lección divina te va limpiando, te va sanando. Siempre la respuesta es iluminar y sanar, iluminar y sanar, iluminar y sanar. Y a medida que vas iluminando y sanando y te vas conociendo a ti mismo, a ti misma, como enseña Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, vas encontrando que tu corazón es un espacio de reconciliación. Decíamos el día de ayer, qué importante que tú puedas estar en paz contigo mismo. Hoy estamos dando en el fondo el mismo mensaje. Qué importante tener un corazón reconciliado. Un corazón reconciliado. Qué importante que tú puedas ser una persona que sabe estar en paz consigo misma.
Comentaba una vez un filósofo, todos los problemas del mundo empiezan porque la gente no es capaz de quedarse tranquila en una habitación. No es que tengamos que vivir, repito, como presidiarios o como monjes, sino es el hecho de que hay gente que realmente no se aguanta una tarde a solas. Entonces yo te digo una cosa, si tú no te aguantas a ti mismo, ¿por qué pretendes que tu esposa sí te aguante? Si tú no te aguantas una tarde contigo, ¿por qué tu novia sí tiene que aguantarte? Si tú no te aguantas, si no puedes con tu carga de frustración y de miedo, ¿por qué tus hijos sí tienen que aguantarte? Por eso los espacios de reconciliación tienen que empezar en uno mismo, en el corazón. Pasemos al segundo espacio, la pareja. Ya hemos adelantado mucho con el tema del corazón, porque nos damos cuenta que muchas veces cuando uno no tiene un corazón reconciliado, la primera persona que sufre, para quienes tienen ese camino, la vida en pareja, la primera persona que sufre es la pareja. La mayor parte, créanme por favor, la mayor parte de lo que llamamos machismo, pero ahora hay otra enfermedad en la sociedad que se llama feminismo extremo. Hay un feminismo sano, que es el que busca el respeto a la dignidad y los derechos propios de la mujer. Estamos todos de acuerdo en ese feminismo. Pero hay otro feminismo que es vulgar, que es agresivo, que niega y desprecia la maternidad. Hay un feminismo que considera como principales reivindicaciones el aborto y que pone como estandarte la competencia de igualdad con el hombre. Ese feminismo destruye. Entonces, por una parte tenemos lo que llamamos machismo y por otro lado tenemos el feminismo extremo. Ninguno de los dos va a traer paz. Pero ¿qué hay detrás de ambos? Esto es lo interesante, los extremos se parecen, ¿no? Se tocan. ¿Qué hay detrás del machismo? Un corazón no reconciliado. Ahí está. Esos hombres inseguros que tienen que sentir que conquistando muchachitas y conquistando mujeres. ¿Qué hay detrás de ese hombre, ese mujeriego que hay detrás? Un inseguro que en el fondo necesita demostrar, yo sí puedo, no ve que pude con esta, pude con esta, pude con esta, pude con esta. Lo que está es tratando de demostrarse. Entonces, detrás del machismo y detrás de ese feminismo agresivo, grosero, obsceno muchas veces, como el movimiento de las mujeres autoconvocadas, que tiene mucha fuerza en Argentina. Escriba esa expresión entre comillas y búsquela en internet, pero prepárese para ver videos asquerosos. Ponga entre comillas mujeres autoconvocadas y luego fuera de comillas Argentina y busque. Y usted verá porquerías, mujeres obscenas, mujeres mostrando senos, mujeres tirándole excrementos a la catedral de las ciudades. Esas degeneradas, ¿qué son? Son personas con unos conflictos repugnantes que no han podido resolver. Mujeres autoconvocadas se llama, el movimiento de las mujeres autoconvocadas en Argentina. Son personas resentidas. Busquen, tengan en cuenta que cuando yo les digo busquen, mi sugerencia es para personas mayores de edad porque salen cosas obscenas, vulgares. Esto no es para menores de edad lo que estoy diciendo. Hay un movimiento que se llama Femem. Las Femem, esas Femem son de ese estilo, son así vulgares. Una de ellas, por ejemplo, se quita la blusa, sale mostrando senos en la plaza de San Pedro a robarse el niño Jesús del pesebre. Ese tipo de vulgaridades, blasfemias, sacrilegios son propios de estos pobres seres humanos. Mujeres absolutamente conflictuadas, completamente destrozadas interiormente, pero que en vez de buscar su sanación interior, proyectan hacia afuera su frustración y su rabia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Bueno, pero en la pareja como tal, ¿cómo podemos hacer para que en la pareja haya verdadera luz, verdadera paz? ¿Cómo podemos hacer para que la pareja sea un lugar de reconciliación? Yo voy a hablar de una solución falsa y luego voy a presentar con la ayuda de Dios la solución bíblica, la que propone la Sagrada Escritura.
¿Cuál es la solución falsa? La solución falsa se llama igualitarismo. La solución falsa consiste en que todos hagamos lo mismo. Todos hacemos lo mismo, todos gastamos lo mismo, todos lavamos la loza, todos lavamos la ropa, todos cuidamos al niño, todos hacemos lo mismo. El igualitarismo es muy popular en nuestra época, y la razón ¿cuál es? La razón es que es muy cómodo para la mente humana. Es muy fácil pensar que todos los problemas, todas las tensiones entre hombre y mujer se van a resolver simplemente con que nosotros digamos 50 y 50. Entonces hay que cuidar al niño, 50% tú, 50% yo. Hay que cocinar los alimentos, 50% tú, 50% yo. Dormimos en la misma cama, hay que arreglar la cama, tender las cobijas, todo ese tipo de cosas. 50% del tiempo tú, 50% yo. Eso es muy cómodo, es mentalmente muy cómodo. Pero hagámonos esta pregunta: ¿es realmente una solución? La respuesta es que no. Y yo siempre he pensado, es decir, de toda la vida que yo me acuerde, siempre he pensado que por alguna razón Dios nos hizo diferentes, los hombres y las mujeres. Entonces lo que la mentalidad actual parece que no comprende es que una cosa es diferencia y otra cosa es injusticia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hablar de diferencia y otra cosa es hablar de injusticia. Entonces, cuando se quiere resolver los problemas de injusticia por vía de igualdad, esa igualdad rasa, simplista, en realidad lo que estamos haciendo es profundizar muchos problemas. Les repito, yo siempre pensé que esto era así, pero últimamente he encontrado unos datos estadísticos muy interesantes. Por ejemplo, se ha demostrado que hay más divorcios en las parejas que juegan al igualitarismo. O sea, supuestamente, la ideología igualitarista debería producir más estabilidad en la pareja, porque se supone que las cosas quedan más repartidas. Pero la verdad es que no es así. La verdad es, óigame esto, la verdad es que hay más divorcios donde hay más igualitarismo. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué pasa eso? Supuestamente debería estar más repartido, debería ser más equitativo. Por fin me encontré, y eso me lo encontré hace poco. Hace un par de semanas me encontré una noticia que hablaba sobre esto de los divorcios y el igualitarismo. Mire este dato tan interesante. ¿Por qué las parejas igualitaristas, esas parejas que quieren que todo sea repartido por mitades, por qué esas se divorcian más? La respuesta es la siguiente, según el estudio que hace un psicólogo. Cuando una persona se casa, vamos a plantear esa situación. Cuando una persona se casa, cuando una persona celebra su matrimonio, quiere que el espacio de su matrimonio, el espacio de su hogar, sea distinto del espacio del trabajo, del espacio de la calle. Una cosa es mi hogar y otra cosa es el resto del mundo. Son cosas distintas. Pero ¿cuál es el problema del igualitarismo? El problema grave del igualitarismo es que traslada la lógica de los conflictos sociales al interior de la alcoba, al interior de la casa, al interior del hogar. ¿Por qué? Porque si todos los problemas los tengo que resolver con una discusión y con una negociación, por ejemplo, el hombre con su esposa, y entonces, a ver, esta semana, ¿cómo es que nos toca esta semana? Yo ya cuidé el niño 2 días, ahora te toca a ti otros 2 días, y después a mí otro, y después a ti otros 2, y después el otro mes. Cuando todo se vuelve negociación, el hogar deja de ser un lugar de encuentro, de descanso, de amor, de ternura, de delicadeza, de sorpresa, de regalo. Y el hogar se convierte más o menos en una unión sindical obrera. Entonces, a ver cómo es que va a ser esto. ¿Cómo es que va a ser esto? Toca sacar a pasear el perro. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues yo lo saqué 3 veces la semana pasada. Sí, pero tú le das una vuelta corta de 1,5 kilómetros. Esos son 4,5 kilómetros. Yo mientras tanto le doy vuelta larga de 2,5 kilómetros. O sea que yo ya llevo 5 kilómetros, tú llevas 4,5, te toca a ti.
No, pero yo más veces, sí, pero yo más kilómetros. Entonces imagínate que tú llegas de tu trabajo, muchas veces trabajan ambos, el hombre y la mujer. Imagínate que tú llegas de tu trabajo, imagínate que tú llegas de tu vida agitada, donde muchas veces hay discusión y tensión. Entras a tu casa y en tu casa otra vez toca empezar a negociar. A ver, aquí cómo toca, o me toca a mí la comida hoy o te toca a ti. Entonces date cuenta que el igualitarismo no es verdadera solución. Para la solución de las injusticias, el igualitarismo no es una respuesta, porque el igualitarismo propone una continua negociación. Además, no se nos olvide una cosa, que ni las necesidades ni los talentos están en 50 y 50%. Ni las necesidades ni los talentos. Hay cosas en las que posiblemente puede ser mejor el hombre, y es natural que él tenga mayores responsabilidades en aquello en lo que es mejor él. Típicamente muchos hombres tienen el gusto e incluso el talento para hacer algunas reparaciones en la casa, por decir algo. Típicamente, digo típicamente porque esto no es una ley que se cumpla siempre. Típicamente a muchas mujeres no les gustan esa clase de actividades. Es posible que haya mujeres que les guste ser electricistas y a ver cómo corregimos el problema del fusible. Pero muchas mujeres no sienten verdadero gusto por eso, ni tienen talento para eso, tienen otros talentos. Entonces lo hermoso de la vida en pareja no es la igualdad, sino la complementariedad. Esa es la belleza de la vida en pareja. Que aquello para lo que tú eres bueno, yo no soy tan bueno, pero qué dicha que tú existes para que tú me ayudes. Y aquello para lo que yo soy buena, tal vez tú no eres tan bueno, entonces yo te voy a ayudar con lo que yo tengo, tú me ayudas con lo que tú tienes. Esa es la solución bíblica. Por eso el libro de los Hechos de los Apóstoles no dice, y se les daba a cada uno exactamente la misma porción con el mismo gramaje. Eso no dice. Lo que dice es, se le daba a cada uno según su necesidad. Eso es lo que interesa. ¿Cuál es la necesidad? Entonces, ¿cómo podemos vencer las injusticias y la violencia en la pareja? Necesitamos dos cosas. Es lo que propone la Biblia. Primero, conoce y aprecia la persona que tienes en tu vida, la persona que tienes al lado. Conoce, valora, aprecia, celebra el don de la mujer que Dios te ha dado. Conoce, aprecia, valora, celebra el don masculino en ese hombre que tienes al lado. Si cada uno conoce, aprecia, valora, celebra, agradece a Dios por esa persona que tiene al lado, ahí empieza a ser la pareja un espacio de reconciliación. Un espacio de reconciliación. Entonces lo primero es eso. Entonces hay que educar a los muchachos, a los varones, hay que educarlos para que conozcan, para que valoren, para que aprecien y para que celebren lo que es una mujer. Para que no caigan jamás en la tentación de tratar a una mujer como una cosa, como un objeto, mucho menos un objeto simplemente de placer. Es necesario educar a las chicas, hay que educar a las jovencitas para que sepan que un hombre no es simplemente un cajero automático. Hay que educar a las mujeres, según algunos informes que me han llegado, hay que educar a las mujeres para que no vean en los hombres simplemente aquí aseguré mi pensión. Este trabajó en la refinería, 64 años de edad, me caso con él, me quedo con la pensión, quedé lista. Este no dura tanto. Esa manera asquerosa de pensar de algunas mujeres, ¿qué está indicando? Que no hay ni aprecio ni valoración de lo que es el hombre. Ese hombre, ¿cómo lo está viendo? Lo está viendo como un cajero automático. O sea que si ella fuera sincera, tendría que decirle, venga para acá mi cajero. Porque en realidad es eso. Es un cajero automático. O sea, ella lo que está asegurando es eso. Otras mujeres tendrían que darle el abrazo y decir, venga, un besito para mi pensión. Entonces, date cuenta. Entonces, la solución bíblica, ¿cuál es? La solución bíblica es empezar por eso, por conocer, apreciar, valorar y celebrar
qué es un hombre, qué es una mujer. Y la mujer que se siente conocida, apreciada, valorada, celebrada, esa mujer no tiene que andar mostrando senos en la plaza de Buenos Aires. Esa mujer no tiene que estar manchando con excrementos una iglesia, como han hecho en Argentina y en otros lugares. Esa mujer no tiene que estar robándose el niño Jesús del pesebre del Vaticano, porque esa mujer se siente feliz, pero muy feliz se siente. Y eso es lo que queremos. Entonces, lo primero es eso. Así es como la pareja se vuelve un lugar de reconciliación, si cada uno descubre lo que es el otro. Y segundo, porque dijimos que eran dos cosas. El segundo paso, ¿cuál es? Descubrir que tú estás en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer para que él crezca, para que ella crezca. Muchas veces el machismo quiere que la mujer quede abajo. Ojalá que sea bruta y que no sirva para nada. ¿Para qué? Para que nadie se fije en ella, para que yo la pueda dominar, para que yo la tenga controlada, para que yo sea superior. Fíjate que todo machista en el fondo es un acomplejado. Es un acomplejado que necesita que el otro, o mejor dicho, la otra esté abajo. Y por tenerla abajo la necesita así, sin instrucción, sin éxito, sin amigos. Por eso la necesita abajo. La versión bíblica es exactamente opuesta. De lo que se trata es de que crezca. De lo que se trata es de que pueda ser feliz. Esa frase impresionante del libro del Deuteronomio: cuando un varón de Israel se case, debe permanecer 1 año sin responsabilidades públicas para que aprenda a hacer feliz a su esposa. Así habla la Biblia, oiga eso. Para que la esposa crezca. No dice que engorde, sino que crezca. Para que la esposa crezca como persona, para que sea más. Entonces, humanamente, ¿para qué se casa? ¿Para qué se debe casar un hombre desde el punto de vista humano? Para que ella crezca, para que ella sea más, para que ella llegue a su plenitud, para que ella florezca, para que ella pueda dar lo mejor de sí, para que lo mejor de su perfume y de su fruto llegue a ser una realidad. Ese es el propósito del matrimonio. Esa es la versión bíblica. Para eso es el matrimonio. Entonces, a medida que vamos predicando estas cosas, yo sé que algunos miran esto como diciendo: ay, ¿en qué planeta vivirá el Padre? Pero yo le digo una cosa: si nosotros empezamos a predicar esto en serio, la gente empieza a descubrirlo. Mire que hay gente joven. Mire, ahí por ejemplo está una jovencita. Usted puede ver una jovencita. Tendrá, ¿qué será? Como 3 años y medio, bueno, un poquito más tiene. Atrás hay otro muchacho que tiene como 4 y medio, 5 años, no sé qué edad tiene. Yo sé que tienen más. Entonces, esos jóvenes, por ejemplo ese muchacho, esta chica, ya están oyendo este mensaje. ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso? Que este joven, alto, fuerte, apuesto, esta jovencita, hermosa, inteligente, ya oyeron el mensaje. Entonces ya esta muchachita sabe: yo no puedo enredarme con cualquiera, ni yo voy a hacer cualquier cosa de mi vida. De eso se trata. Y ese muchacho ya escuchó el mensaje. Y ese muchacho ya sabe: una mujer no es para utilizarla. Una mujer no es un trofeo para mi masculinidad. Una mujer es un ser precioso creado por Dios, y si yo estoy en la vida de una mujer es para ayudarla a que ella alcance su plenitud. Ahí la pareja se vuelve un lugar de reconciliación. Ahí la pareja se vuelve un lugar precioso en donde se hace verdad la paz. Digamos algo sobre la familia. Evidentemente tenemos que resumir, el tiempo va pasando. Vamos a decir algo sobre la familia. ¿Qué tenemos que hacer en la familia para que la familia sea un lugar de reconciliación? Esto se va sumando. Quiere decir que hay que empezar por él. Hay que seguir por la pareja. Y luego sí pasar a la familia. Esto lleva un orden. Acuérdate lo que dijimos de los círculos que se van formando con los antibióticos, ¿no? Esto va empezando desde el centro, que es el corazón, y va creciendo, ¿no? Entonces, en la familia,
¿Cuál es la estrategia fundamental en la familia? Además de lo que ya hemos dicho. Tenga en cuenta una cosa, que cuando nosotros hemos hablado aquí de la familia, hemos hablado de la pareja, hemos dicho aprender a valorar al hombre y a la mujer. ¿Y dónde crees que tiene que suceder eso? En la familia. Entonces corresponde al papá y corresponde a la mamá utilizar un lenguaje tal que todos los hijos aprendan a valorarse como hombres, como mujeres, con sus talentos particulares, con su vocación particular, con su historia particular. Que cada uno aprenda eso. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de lo que hemos dicho de la pareja. Pero en la familia, ¿cuál es el ingrediente principal? El ingrediente principal nos lo ha dicho el Papa Francisco varias veces. En una de sus catequesis más repetidas dice el Papa Francisco que la familia será educadora si respeta aquellas palabras elementales que todos debimos aprender de niños. ¿Cuáles son? Escriba las palabras fundamentales que todos hemos debido aprender de niños. Discúlpame. Gracias. Por favor. Y por supuesto, saludar y despedirse. Vamos a decir hola y adiós. 5 palabritas. Saludar. Pedir las cosas, por favor. Agradecer. Saber disculparse. Saber dar perdón. Saber despedirse. Son 5 o 6 frases. Mira, la salud de la familia depende de eso. Y yo quiero destacar de todas esas palabras, quiero destacar 2. El agradecer y el disculparse. ¿Sabe qué me tiene muy triste? En medio de estas tareas misioneras en donde me toca recorrer tantos lugares, uno muchas veces está en casas de familia. Por supuesto, yo cuando estoy en una casa de familia, pues tengo que ser una persona, que digo yo, respetuosa, muy prudente, pero uno observa, uno se da cuenta de las cosas. ¿Sabe qué me da mucho pesar? Especialmente en los jóvenes. No agradecen. No agradecen. Mamá, ¿ya está el desayuno? Ya casi, mi amor. Bueno, no dice gracias. No dice por favor. Le sirven. Esto está muy salado. Para quejarse sí se abre la boca. Para quejarse sí. Esto está muy caliente. Esto está muy frío. Pero no pide, no dice por favor y no agradece. En el fondo, y esto nos lo enseña el Papa Francisco, puede parecer una cosa elemental, pero la carencia de esas palabras básicas que está indicando. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de esas palabras que no se pronuncian? ¿Qué hay detrás de esas omisiones? Está tratando a la mamá como una sirvienta. Y me perdonan la palabra, me perdonan que la diga, pero así la está tratando. Y ese chico que trata a la mamá como una sirvienta, tiene 13 años y trata a la mamá como una sirvienta. No, mamá, esa sopa no hay quien se la tome. Si quiere, échesela al perro, pero le vamos a dañar los riñones al perro. Ese muchacho luego se casa. ¿Cómo cree que va a tratar a la esposa? ¿Ve? Entonces la cosa empieza en la familia. Y en la familia empieza con estas palabras. Palabras que parecen elementales, pero que son indispensables. El agradecer es indispensable. Y la otra que es indispensable, pedir perdón. Ustedes no toleren que un hijo o hija de ustedes tenga una equivocación grave y la cosa quede así. Pida perdón, y es hasta que lo diga. Y esa pedagogía es la que nos ha hecho falta. Porque usted sabe lo que está pasando ahora, no digo yo en Barrancabermeja o en Colombia, en el mundo. ¿Sabe lo que está pasando ahora? Nadie es culpable de nada. Nadie pide perdón por nada. Los únicos que parece que piden perdón a su pueblo son los japoneses. Eso sí se disculpan ante el pueblo cuando hacen las cosas mal los funcionarios. Pero en todos estos países nuestros no. Señor, usted se robó la mitad del presupuesto.
acusaciones que tienen por objeto destruir mi carrera política. Mis opositores llenos de envidia quieren acabar con mi... Esto es una persecución. Yo ya he dado dato de esto a la Procuraduría, a la Personería, porque esta persecución tiene que cesar, porque ¿cómo es posible que me estén persiguiendo? No estamos hablando de persecución, estamos hablando de que usted es el que persigue la plata, hermano. Usted es el que se roba la plata. Veo que usted es parte también de la persecución con la que usted quiere destruir mi carrera. Nadie reconoce nada. ¿Y dónde empieza eso? En la casa. Entonces el trabajo que hay que hacer en la casa es ese, exactamente ese. Hay que enseñar a la gente a que admita lo suyo, a que reconozca y pida perdón y se corrija. Esa pedagogía hay que tenerla en la casa y la gente no la tiene. Grave, muy grave. Entonces dése cuenta, ahí tenemos trabajo para hacer. El otro trabajo que hay que hacer en la familia, ¿sabe cuál es? El otro trabajo es el de la comunicación. No toleren ustedes que en las comidas cada uno saque su tableta, su celular y cada uno se encierre en su mundo. Pongan reglas claras en sus familias, reglas claras, porque no es que todo el tiempo tenemos que estar hablando, pero tiene que haber momentos que yo llamo sagrados. Tiene que haber momentos de encuentro. Tiene que haber momentos donde todos nos comunicamos. No permitan ustedes que sus hijas se escondan detrás de un celular, porque el que se esconde detrás de la pantalla de un celular ya no es su hijo, ya es un desconocido. Y ese desconocido le está tratando a usted como si usted fuera el administrador de un hotel, solo que es un hotel gratis. Y eso no puede ser. Usted no puede tolerar que su hijo o su hija la traten a usted como la gerente del hotel. Eso no puede ser. Yo no soy la gerente de este hotel. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá y me interesa lo que estás viviendo, así tú no me quieras hablar. Entonces en la familia se crea ese clima. Ustedes me dirán que ese lenguaje parece un lenguaje agresivo. No es agresivo, es el lenguaje que nos prepara a todos para ser verdaderamente humanos y respetuosos los unos con los otros, y esa sí es semilla de paz. Bueno, hemos hablado del corazón de la pareja, de la familia. En nuestras comunidades, ¿qué será lo más importante? Nos lo dice el Papa Francisco. Yo sigo con el Papa Francisco. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo que más destruye las comunidades según el Papa Francisco? ¿Quién sabe? ¿Qué será? Por ahí lo dijeron. Los chismes. Uy, el número de veces que el Papa ha hablado de eso. Cuidado con las murmuraciones. Cuidado con las envidias, cuidado con los chismes. Vigila tu boca. Algunos dicen, hay una antigua historia que dice que fue Sócrates el que utilizó los 3 filtros. Esa historia ha circulado mucho por internet de distintas maneras. ¿Sabe cómo son los 3 filtros? Sócrates fue un gran filósofo, un gran maestro por allá del siglo IV antes de Cristo. Y se cuenta que alguna vez uno de los discípulos de Sócrates llegó con un chisme fresquito de hoy. Y llega este hombre y le dice: Sócrates, te tengo una noticia que no te imaginas. Imagínate. Y ya le iba a empezar a contar y le dice: un momento, le dijo a Sócrates. Todavía no me cuentes. No me cuentes. Antes quiero hacerte 3 preguntas. ¿Lo que me vas a decir es útil? ¿Sirve para algo? Pues no, pero es que imagínate que... No me cuente. No es útil, ¿cierto? No es útil. Ah, bueno. Segundo, lo que me vas a decir ¿es verdadero? ¿Estás seguro de lo que me vas a decir? ¿Tú puedes estar completamente seguro de lo que me vas a decir? Bueno, no. Pero es que a mí me contaron, mira, lo que pasó, imagínate que... No me cuentes. Ya sabemos que no es útil, ya sabemos que no es verdadero, o por lo menos tú no estás seguro de eso. Y ahora te hago la tercera pregunta. La persona que te dijo eso, ¿te dijo que me lo dijeras a mí? Pues no, Sócrates, sino que yo me doy cuenta. Mira, lo que pasó, no me cuentes.
Si no es útil, si no es verdad, y si no te dijeron que yo tenía que saberlo, si esa persona no te lo dijo, no te dijo que tenías que contármelo, yo no quiero saber lo que tú me quieres decir. Guárdate tu historia. Así se frena el chisme. Entonces nosotros tenemos que cuidar nuestras comunidades para que sean espacios de reconciliación. Aplícale el triple filtro. Primero, ¿es verdad eso que me van a decir? Ahora lo dije en otro orden. Primero, ¿es verdad lo que me van a decir? Segundo, ¿sirve de algo realmente lo que me van a decir? Tercero, ¿la persona que causó eso te dijo a ti que me lo dijeras? Si no se cumplen esos tres filtros, los tres tienen que cumplirse, mejor no me digas nada. Mire, si nosotros empezamos a hacer esta purificación, realmente la vida cambia, realmente la vida cambia. Nos queda pendiente el último tema que lo vamos a tratar brevemente en la homilía de hoy. Nuestro último tema es sobre los enemigos y lo vamos a ver precisamente en la manera como Cristo nos enseña. Es preciosa la enseñanza de Cristo. Aquí solo te digo una palabra, una oración para que la escriban todos porque tal vez algunos no se pueden quedar a la Santa Misa. Una oración, por favor, que es la oración que yo predico en todas partes para reconciliación con los enemigos. La oración es esta: Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona que te hizo daño. Esa oración hay que decirla decenas de veces, centenares de veces, miles de veces. Pero es una oración bendita porque es una oración tomada del Padre Nuestro. Señor, cumple tu voluntad en... Y ahí dices el nombre de la persona. ¿Cuál es la maravilla de esa oración? Que después de decirla muchos días, pero muchos días, tú empezarás a sentir que tus sentimientos cambian. Porque la gran dificultad de las personas para perdonar es que no logran cambiar los sentimientos. Pero si uno entra por este camino de esta oración, tú vas a descubrir que si eres capaz, en el nombre de Cristo, tu corazón empieza a sentir de otra manera. Es algo maravilloso. Yo solo te digo, experiméntalo. Para quienes se puedan quedar en la Santa Misa, vamos a seguir hablando sobre esa maravilla del perdón que trae Cristo y cómo precisamente en el sacrificio de la cruz está nuestra respuesta y está nuestra verdadera paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.